Hola, que Dios te bendiga. ¿Necesitas recibir un milagro? Cuando yo digo que Cristo puede hacer milagros, es porque yo estoy seguro de eso. Y no solo por lo que dice la Biblia, sino por mi propia experiencia. En la Biblia hay muchos relatos de milagros que hizo Jesús, pero muchos creen que solo son historias. Sin embargo, yo puedo decirte que los milagros existen y que Jesús aún sigue haciendo milagros en este tiempo, porque a mi madre Jesús la resucitó completamente sana, después de haber estado 12 horas muerta por un cáncer terminal en un hospital. Espero que veas este video hasta el final, porque voy a contarte la historia de un hombre ciego al que Jesús le devolvió la vista y lo que él hizo para recibir ese milagro, y también lo que tú puedes hacer para recibir el milagro que tú estás esperando. En la Biblia, en Marcos 10, 46 al 52, dice la Biblia, dice que había un ciego que se llamaba Bartimeo. Voy a leer la palabra en Marcos entonces, capítulo 10, versículo 46. Dice así: en el nombre de Jesús. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que se callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús, le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Este es uno de los milagros que Jesús hizo cuando estuvo en la tierra. Pero aún quiero decirte que hace milagros como te contaba yo. Y no solamente ese milagro que te contaba de mi madre, sino que muchos milagros que yo he podido ver en mi propia experiencia, cercanos, personas cercanas a mí, enfermos de cáncer terminal, sanados, hombres y mujeres con el contagio del COVID, completamente sanados. Así que no es ninguna fantasía la que te estoy hablando. Dice el relato bíblico que al salir Jesús de la ciudad de Jericó, a la orilla del camino se encontraba Bartimeo el ciego, mendigando. Podemos entender que su apariencia no era de las mejores, seguramente sus ropas solo eran harapos, estaba desasiado y lleno de polvo. Y a los que acompañaban a Jesús, este hombre les producía rechazo. Quizás trataron de pasar lejos de él para no tener contacto con este hombre sucio, andrajoso y maloliente. El hombre en su naturaleza caída no siente amor por el prójimo, no siente ningún amor. El hombre sin Dios solo busca su propio bienestar personal, porque está separado de Dios. Por eso los hombres que acompañaban a Jesús le dijeron que se callara y no le molestaran. Mira, te voy a contar algo que ocurrió en la vida real. Esta era una iglesia con muchos miembros. Ese día domingo esperaban a su nuevo pastor y no le conocían. Pero ese día se presentaría como el nuevo pastor de esa iglesia. Como día domingo, la iglesia estaba llena y todos estaban expectantes por conocer a su nuevo pastor. Y cuando aún estaban entrando hermanos a la iglesia, entre ellos entró también un mendigo. Estaba sucio, vestido con harapos y una barba descuidada. Al entrar, solo uno de cada 10 hermanos se acercó a saludarle. Cuando este mendigo buscaba un lugar donde sentarse, los hermanos con recelo se alejaban de él.
Pasó un tiempo y la congregación empezó a preocuparse por la tardanza del nuevo pastor que no llegaba. Muchos pensaron que él llegaría en un auto último modelo y acompañado por una comitiva. Después de un largo rato, el mendigo se levantó de la última banca donde le habían dicho que se sentara y comenzó a caminar hacia el púlpito. Y mientras caminaba iba quitándose las ropas de mendigo. Se paró en el púlpito y ante el asombro de toda la congregación, se presentó como el nuevo pastor de la iglesia. Y les comenzó a hablar del rechazo que había experimentado cuando entró a la iglesia. Al escucharle, muchos de ellos se contristaron y comenzaron a llorar. Él les habló y les dijo: amados hermanos, llegué vestido de mendigo porque esta es la primera enseñanza que les quiero entregar. Nuestro valor no está en las ropas que vestimos o el auto que conducimos. El valor de un alma es preciosa para Dios. Y el Señor nos enseñó a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿No hemos actuado nosotros muchas veces así como estas personas? ¿Cuántas veces nos hemos alejado cuando vemos a una persona en esta misma condición cerca de nosotros? De una persona así como el ciego Bartimeo. Yo te pregunto, ¿cuál era tu condición si tú eres cristiano? ¿Cuál era tu condición cuando conociste a Jesús? ¿Acaso no éramos como este ciego? Estábamos igual que Bartimeo, que este mendigo. Estábamos sucios y malolientes por nuestros pecados, sin esperanza, ciegos en este mundo. Vivíamos en la oscuridad, estábamos en tinieblas porque la luz de Cristo aún no había alumbrado nuestros corazones. Éramos ciegos, éramos mendigos, éramos pobres de espíritu y quizás esclavos del alcohol o de las drogas y quizás con nuestros hogares destruidos. Estábamos a la vera del camino, sin futuro y sin esperanza, hasta que un día Jesús pasó a nuestro lado y tuvo misericordia de nosotros. Dice en Lucas capítulo 4, versículo 16, que Jesús, cuando llegó a Nazaret, la aldea donde creció, fue como de costumbre a la sinagoga el día de descanso. Era un día sábado y se puso de pie para leer las Escrituras. Le dieron el rollo del libro del profeta Isaías. Jesús lo desenrolló y encontró el lugar donde está escrito lo siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad, y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. El Señor no hace distinción de personas. Él no miró la condición y la ropa de Bartimeo. Él tampoco miró nuestra condición cuando Él nos llamó, porque aun siendo pecadores, pobres, malos y miserables, Él oyó nuestro clamor y nos llamó con amor, porque Él no vino a condenar a los hombres, sino que vino a salvar al más vil pecador. Pero para recibir lo que nosotros queremos y ser partícipes de sus promesas debemos creer en Cristo, humillarnos y reconocer nuestros pecados. Bartimeo, oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Reconoció Bartimeo a Jesús como el Mesías de Israel, como el Hijo de David, y él creía en la promesa de Dios que le hizo Dios a David, que le daría a su descendiente un reino eterno, un reino que permanecería para siempre. Sin embargo, muchos le reprendían para que se callase, porque él clamaba mucho: Hijo de David, y clamaba mucho más: ten misericordia de mí. Mis hermanos, el diablo, el enemigo de nuestras almas, siempre tratará de evitar que nos acerquemos al Señor y que clamemos a Él. Él se levantará contra todo aquel que trate de buscar al Señor. Incluso a veces usará a nuestra propia familia y también a miembros de nuestra propia iglesia para evitar que nos acerquemos al Señor. Este hombre clamaba a Jesús, y aunque querían que se callara, él seguía clamando aún más fuerte. El Señor dice en su palabra: clama a mí y yo te responderé. Porque el que busca halla, el que pide recibe, y al que llama se le abrirá. En el Salmo 34,
El salmista dice, este pobre clamó y le oyó el Señor y le libró de todas sus angustias. En Romanos capítulo 10 dice su palabra, que el Señor no hace diferencia entre judío o griego, pues es Señor de todos y Él es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamar a Bartimeo. Y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate. Jesús te llama. Jesús se detuvo para llamar a Bartimeo. Él se detuvo su caminar. Si clamas al Señor con la misma insistencia que este hombre, ten por seguro, ten por cierto que Él te escuchará, sin importar la condición en que te encuentres. Y aunque muchos te digan que el Señor ya no te escucha, que son mentiras, yo te puedo asegurar que Él siempre está dispuesto a oírte. Él está en todo lugar. Solo debes insistir y seguir clamando. Y aunque a veces tarde en responder, Él finalmente responderá. Jesús nunca rechazó a nadie. Él dijo, todo el que viene a mí, yo no le echo fuera. Jesús mandó a que llamaran a Bartimeo para que se acercara a Él. Y esta mañana, este día, tú que estás escuchando, el Señor me ha estado mandando. Me ha mandado a llamarte a ti que necesitas un milagro. Hermana, hermano, seas hombre o mujer, no importa el milagro que quieras recibir de parte de Cristo. Me ha mandado a decirte que tengas confianza y que te levantes, que te acerques a Jesús porque Él quiere oír tu necesidad. El Señor quiere responderte ahora. No temas. Ahora puedes acercarte a Él confiadamente, al trono de su gracia, porque el velo que lo impedía ya se ha quitado. El Señor con su sangre quitó ese velo que impedía acercarse a Dios para siempre. Dice que Bartimeo entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. En esta mañana, en este día, el Señor quiere que hagas como Bartimeo, que arrojes esa capa, eso que te ha estado oprimiendo por tantos años. Él quiere que te levantes y que te acerques a Él. Jesús te está llamando con amor y quiere bendecirte, porque para eso vino el Señor. Jesús dijo en Lucas capítulo 4, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para llevar la buena nueva a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad. Si tú tienes alguna necesidad, si estás angustiado o estás angustiada y estás esperando un milagro para tu vida, el Señor me ha mandado a llamarte. Ven a Jesús, ten confianza. Él te está llamando ahora. Él quiere sanarte, Él quiere restaurar tu vida, Él quiere darte la paz que necesitas. Él quiere hacer en ti ese milagro que tanto has estado esperando. Él quiere perdonar tus pecados y bendecirte. Ten confianza y acércate a Cristo. Él no te va a rechazar. Jesús no hace distinción de personas. A Él no le importa cuál sea tu condición. Jesús no vino a sanar a los que se creen sanos. Él vino a perdonar a los que se creen. Tampoco vino a perdonar a los que se creen justos. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así lo dijo Él. El Señor Jesucristo no mirará a tu condición. Tampoco mirará a tus ropas o lo que seas. Porque Él te hará una nueva criatura. Él te dará vestidos nuevos. Jesús te vestirá de ropas limpias, blancas y resplandecientes, que son la ropa de la santidad. En Mateo 11 Jesús dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, todos aquellos necesitados, todos aquellos que estén pasando por algún problema, alguna angustia, alguna necesidad, aquellos que estén desesperados de la vida, que estén cansados de vivir. Dice, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, dijo Jesús.
y hallaréis descanso para vuestras almas. Jesús le dijo a Bartimeo, a este ciego, ¿qué quieres que te haga? El ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Mi hermana, mi hermano, quien quiera que tú seas, esta misma pregunta que le hizo Jesús a Bartimeo, hoy el Señor te la hace a ti. El Señor ahora te pregunta, ¿qué quieres que te haga? Juan, María, José, Marta, el nombre que tenga, yo no sé tu nombre, pero el Señor te conoce y sabe tu nombre. Bartimeo le pidió a Jesús que le diera la vista. Quería recobrar la vista. ¿Qué es lo que tú quieres pedirle a Jesús en el día de hoy? Si por mucho tiempo has estado esperando un milagro para tu vida, si hay algo que te ha tenido atado y oprimido, ahora puedes pedírselo a Jesús. El Señor está a tu lado, solo cierra los ojos y lo verás por fe y escucharás su voz. Y el Señor te está haciendo la misma pregunta que le hizo a este ciego Bartimeo. Escucha lo que te dice Jesús. ¿Qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te haga? ¿Quieres que el Señor restaure tu matrimonio? Pídeselo a Jesús. Él es todopoderoso y nada es imposible para Él. ¿Quieres que el Señor restaure o sane a alguien de tu familia? Pídeselo a Jesús. Él te está oyendo, te está escuchando. ¿Has estado con depresión o crisis de pánico por lo que está sucediendo, por el COVID, la pandemia, por toda esta crisis que está pasando? ¿Y quieres liberarte de las ataduras del diablo que te tiene oprimido, que te tiene oprimida? El Señor vino a liberar a los cautivos y a los oprimidos, a los que están oprimidos por el diablo. Porque todas esas opresiones, toda esa depresión, todas esas crisis de pánico que vienen, las produce el enemigo, el diablo, Satanás y sus demonios. ¿Quieres el perdón de tus pecados? Jesús, con su sangre que derramó en la cruz, ya pagó el precio por tus pecados. Solo confiesa tus pecados y pídele que te perdone, y Él lo hará, porque Él te ama. Jesucristo es el único que puede hacer posible lo que para el hombre es imposible. Él tiene poder para sanarte si estás enfermo, y si tienes alguna necesidad, Él te proveerá. Si estás angustiado y deprimido, Él te dará el consuelo, la paz y el gozo que tú necesitas. Jesús le dijo a Bartimeo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida este hombre recobró la vista. Y dice que seguía a Jesús en el camino. Él siguió a Jesús, no se fue a su casa, no se fue a pasarlo bien con sus amistades. Él siguió a Jesús porque estaba agradecido. Para recibir lo que él necesitaba para recobrar la vista, solo tuvo que creer en Jesús. Tuvo que clamar a su nombre y reconocer que Jesucristo tenía el poder para hacer lo imposible, hacer lo posible. Él sabía que solo Jesús podía darle la vista. Lo que nadie en este mundo podía hacer, solo Cristo Jesús lo podía hacer. Lo que nadie en este mundo puede hacer por ti, solo Jesucristo lo puede hacer. Jesucristo también puede responder a tu clamor si tú tienes la fe, esa misma fe que mostró Bartimeo. Si a pesar de todo lo que te digan no dejas de clamarle a Él. El único requisito es que tengas fe en que Él tiene el poder para responderte. Tienes que tener fe y creer en tu corazón que Jesús tiene el poder para hacer realidad lo que tú le pidas. Bartimeo recibió lo que le pidió a Jesús. Recibió la vista. Y dice la Biblia que agradecido por lo que había recibido, siguió a Jesús en el camino. Mi hermano, mi hermana, si el Señor ha hecho un milagro en tu vida, si ha respondido a tu necesidad, Él espera que seas agradecido con Él y que le sigas por este camino que Él nos dejó trazado, el camino de su evangelio, este
este evangelio santo que siguieron Bartimeo, los apóstoles y los discípulos de Jesús. ¿Y cómo puedes servirle? Es muy fácil. Contándole a otros lo que Jesús ha hecho contigo. Hablándoles del amor y del poder de Cristo. Cuando el Señor llegó a nuestras vidas, nosotros aquí, así como Bartimeo, estábamos ciegos y sin esperanza. Estábamos en tiniebla y no podíamos ver la verdad. No podíamos ver la luz del Evangelio. Sin embargo, el Señor nos llamó y aun siendo débiles y pecadores, Él solo por su gracia nos amó y nos perdonó. Jesús abrió nuestros ojos para que pudiésemos ver y conocer la verdad. ¿Cómo no podríamos estar agradecidos con el Señor? ¿Cómo no servirle hasta la muerte cuando Él con su muerte nos dio la vida? ¿Cómo no adorar y alabar su nombre? Si siendo aún pecadores, aunque no teníamos nada bueno, Él nos salvó, nos hizo sus hijos y nos dio la vida eterna como regalo. Que el Señor nos bendiga, mis hermanos. Seamos agradecidos como Bartimeo. Sigamos por el camino que el Señor nos dejó trazado y nunca olvidemos lo que Él hizo por nosotros. Si tú has escuchado esta palabra y quieres recibir ese regalo, ese milagro que estás esperando, haz lo que hizo Bartimeo. Clama a Jesús, cree en su poder, porque su amor es grande, está a tu lado escuchándote y Él te responderá. Que el Señor te bendiga grandemente. Para mi Dios, que hizo los cielos y la tierra, sea toda la gloria, la honra y la alabanza y el imperio por todos los siglos. Y para mí su misericordia. Amén. Amén.